Hey, yo soy Juliana Sedán. Algo que quisiera saber. Bienvenidos a Piso Cero. Este espacio me encanta. Me encanta porque es muy diferente, y ya se van a dar cuenta, es muy diferente a lo que usualmente hacemos acá en Piso Cero. Y me emociona mucho porque cuando me mandaron tu biografía, yo decía, ¿qué enfoque le voy a dar a esta entrevista? Me parece un reto, pero me parece muy interesante porque creo que es importante darle visibilidad a estos temas y darle visibilidad a personas como tú que están haciendo algo todos los días por contribuir de cierta manera al planeta, a la sociedad, a nuestra cultura, en general, al mundo. Entonces, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Hoy nos encontramos con Ana Lucía Caicedo. Tienes una biografía muy extensa y estás muy preparada, por eso creo que sería importante que tú te presentes, que nos cuentes quién eres, qué haces, cuántos años tienes, de dónde eres, todo. Ay, muchísimas gracias, Juliana. Realmente el honor es todo mío. Pues básicamente, cuando me hacen esa pregunta, digo, yo soy una persona que viene de Tumaco, pregunta, ¿no? Sí, que viene de Tumaco, una persona que ama estar con su familia y una persona que pues siempre aspira a dar como un poquito de lo que pueda aprender en el día a día. Pues básicamente dentro de lo que ha sido mi trayectoria, pues si hablamos de la parte profesional, pues soy una persona que se ha formado en temas que tienen que ver con ciencias del mar. Estoy actualmente terminando mi doctorado en esa línea, pero pues básicamente dentro de lo que es mi pasión y dentro de lo que es Ana, lo que busca siempre es poder ese conocimiento transmitirlo a través, digamos, de lo que se llama en ese momento, digamos, que es como la connotación que más se le da, apropiación social del conocimiento. Me encantan estos temas en donde puedo, como que de alguna manera el conocimiento técnico o el conocimiento que a veces es tan ladrilludo, poder colocarlo a disposición de la comunidad y que eso, digamos, se puedan hacer cosas que favorezcan pues a la humanidad en general. Hablando de eso ladrilludo que estás mencionando, yo estos días que estaba haciendo la investigación, yo decía, efectivamente es ladrilludo, pero quiero precisamente que lo hagamos lo más desmenuzado posible y empecemos por qué es oceanografía. Tú estudias eso, o estudiaste eso. Sí. Cuéntanos un poquito para las personas que no saben, y me incluyo, porque eso también para mí es súper educativo. Cuéntanos qué es oceanografía. Y Sí, yo entiendo que tiene ramas, ¿no? En lo que pude leer, tiene varias ramas. Cuéntanos en qué enfoque estás tú. Y créeme, ahorita que tú haces esa reflexión de lo ladrilludo y que digamos es quizás una profesión que no se conoce, eso es lo común, porque de hecho voy a combinarte ahí varios temas, ¿no? Hace colócale unos 15 años, Ana Lucía no tenía ni idea qué era la oceanografía, aún estando en la universidad. Yo estudié en la Universidad de Nariño, yo soy ingeniera electrónica de profesión y pues básicamente entré al mundo de la oceanografía luego de que tuve la oportunidad de hacer unas prácticas académicas en el Centro de Investigaciones Oceanográficas y Hidrográficas del Pacífico. Okay. Entonces básicamente el objetivo ¿cuál era? Era desarrollar un sistema de alerta temprana por tsunami, entonces ya involucraba la parte electrónica, la parte digamos que tiene que ver con telemática, pero tenía que entender de oceanografía. Realmente cuando me dijeron, no, y tienes que saber de oceanografía, yo dije, ¿y eso qué es? O sea, y estando ya en la universidad. O sea, hasta el momento no tenías un No. acercamiento. No. Y no decías como, bueno, esto me apasiona. O ¿de dónde nace? No. Sígueme contando. Cuando ya empecé a hacer las prácticas académicas y tuve que aprender qué era el nivel del mar, qué era el oleaje, qué eran las profundidades, ahí fue donde me gustó. ¿Por qué razón? Porque es que Ana Lucía nació en la zona palafítica de Tumaco, que es una zona, bueno, para los que no lo conocen, son casas que están sobre el nivel del mar, ¿sí? Y pues básicamente hasta que incluso estuve mi último año de carrera, viví en la zona palafítica de Tumaco. Entonces, ¿cómo me apasioné? En ya comprender eso que miraba desde mi infancia, me encanta ir a la playa. Claro, y de es que hecho, creciste ahí. Exacto. Entonces era entender tu entorno. Exactamente, entonces fue como que, es que el tema de las mareas es por esto. O sea, empecé como a relacionar lo que eran mis vivencias desde niña hasta ya adulta con respecto a la oceanografía. Entonces, datos como este, y ahí aprovecho y les hago un comentario sobre una experiencia que tuve en la expedición antártica. Para muchas personas es desconocido y para mí lo era ya incluso estando como cierto tiempo ya en el centro de investigación en los primeros meses, que el oleaje que uno ve en la playa cuando está tomando el sol, cuando yo iba al colegio, son ondas que vienen desde la Antártica, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo empecé a descubrir? Pues ¿Cómo estudiando. así? Todas. Sí.
Resulta que en el Pacífico colombiano, especialmente en las playas del Pacífico colombiano, pues básicamente ustedes saben que tenemos todo el Océano Pacífico denso, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos la presencia de dos tipos de oleaje, el que se da por el viento, que sopla, que uno también siente en la cara, pero también de unas olas, de unas ondas que vienen desde allá lejos de la Antártica. Entonces, por ejemplo, eso era algo que yo desconocía. Pero ya eso no viene del viento, sino de abajo. Ya viene de un viento que sí Ah, es o sea, sí es superficial, viento igual. pero forzado desde allá, desde lejos. Entonces son cosas que uno dice, ¿cómo? ¿Sí? Sí, ¿cómo? O sea, ¿cómo está esa relación? Entonces empecé como a relacionar esas cosas, de lo que era mi vivencia, de lo que yo vivía, y de esa manera me fui como apasionando de estos temas. Y en el tema, por ejemplo, de la Antártica, hay muchos cuestionamientos incluso ahora. Nosotros ya tenemos casi 10 años de participar en expediciones antárticas como Colombia, y no sé si ustedes han escuchado, hay muchas críticas con respecto a por qué vamos a la Antártica, por qué hacemos toda esa inversión, cuando aquí en Colombia tenemos a La Guajira, tenemos en el Pacífico zonas deprimidas, porque ese dinero no se invierte ahí. Entonces ahí empiezan como a jugar otras situaciones, que es, por ejemplo, el tema del clima, el tema del cambio climático. Entonces, para nosotros poder, digamos, atender todas esas situaciones, para poder mitigarlas, tenemos que entender qué es lo que ocurre. Y la Antártica es un territorio muy importante para nosotros, y sobre todo entender cómo ese vínculo que tenemos entre esas dos zonas. Influye de cierta manera, no, influye notablemente y directamente. Entonces, para poderlo entender lo que está pasando acá y poder hacer hallazgos acá, me imagino, toca... Exactamente. Entonces, así me apasioné de la oceanografía, entendiendo y comprendiendo sobre todo la importancia. Porque cuando uno le enseñan algo, y a mí me pasaba, yo en el colegio detestaba, lo puedo decir así a viva voz, dos asignaturas: la matemática y la química, ¿cierto? Pero era porque no, de alguna manera los profesores no tenían como ese alcance de indicarte esto para qué te va a servir. Entonces, cuando uno dice, esto lo estoy aprendiendo es porque, porque definitivamente pues no es algo que vaya a aplicar, uno no le agarra como ese amor. Claro. Eso me pasó con la oceanografía. Como la entendí y la comprendí, digamos, ahorita no hay nada que me saque de ese mundo. Listo, ahora, ¿qué es la oceanografía? La oceanografía es una rama que lo que busca es comprender la dinámica de los océanos como un todo. Entonces, muy bien tú lo decías. Está la oceanografía física, que tiene que ver con el movimiento de las aguas. También. Exactamente, tiene que ver tiene que ver con el movimiento de las masas de agua, el oleaje, el nivel del mar. Está la biológica, que tiene que ver precisamente con la ecología de todos esos seres que viven ahí, digamos, esa vida que se encuentra ahí. Está la parte geológica, que se da con el fondo, y así sucesivamente, digamos, hay unas ramas específicas que permiten que la oceanografía sea tan importante para el mundo, que es lo que ya se está evidenciando, y cada vez las personas son más sensibles a ellos. Ok, tú has estado y has participado en investigaciones científicas marinas. Así es. ¿Qué hallazgos digamos, que has presenciado o has evidenciado en estas investigaciones? ¿Qué se ha encontrado? Sí. O sea, cuéntanos algo interesante que tú digas, bueno, esto lo hallamos en esta investigación, o estos son los avances que hemos tenido. Pues de las cosas que más me llamó la atención fue algo de los que les comentaba con respecto a esas olas que llegan a nuestras playas. Eso lo aprendí en la tercera expedición antártica. Nosotros fuimos con yo tuve la oportunidad de participar en diferentes proyectos de investigación con diferentes instituciones. Esta expedición antártica, digamos, no solo van oceanógrafos, van artistas, o sea, va una cantidad, digamos, de personas de diferentes especialidades. Y uno de los proyectos en el que participé tenía que ver con entender cómo era la dinámica de las olas, ¿sí? Debo confesar que cuando fui yo dije, ¿será que eso es así? Porque uno obviamente primero lee, se documenta pues para poder llevar una hipótesis. Pero cuando ya fui, hice el análisis de los datos, utilicé otras fuentes de información, me pareció muy chévere ver que eso que un niño en Tumaco, en Nuquí, ve como una ola, digamos que de repente no sabe de dónde viene desde allá. Eso, por ejemplo. Por otro lado, un tema así que me ha parecido súper candente y como que le sirve a uno como para decir, mire, esto es así, es en los temas de cambio climático. Por ejemplo, todavía existe a nivel mundial personas que no creen que el cambio climático existe, ¿cierto? Y pues básicamente pues para uno poderles llegar y decir, no, eso es una realidad, tenemos que prestar atención, hay que tener resultados. Entonces, uno de esos resultados es el incremento del nivel del mar. Entonces, eso también ha sido uno de los estudios que no solo he realizado yo, sino que equipo del Centro de Investigaciones
y de la Dirección General Marítima donde pertenezco, en donde pues básicamente se ha demostrado que ese nivel del mar es producido precisamente por lo que está ocurriendo ahorita con el tema del clima, el derretimiento de los glaciares y demás. Claro. O sea, es la relación que tiene el derretimiento de los glaciares afecta el nivel del mar. Sí, el derretimiento de los glaciares, lo que tiene que ver con esos témpanos que tenemos en la Antártica, lo que estamos observando, por ejemplo, en el Ártico, entonces todo eso tiene una influencia que se va a evidenciar más o menos dependiendo del lugar geográfico donde nos encontremos, sí, pero es una realidad. Entonces son parte como de los resultados que uno ha venido tanto identificando para el país como también pues lo que ha podido uno leer alrededor del mundo. Entonces son cosas que me gustan mucho. Yo vi un informe del Departamento de Planeación Nacional y ellos decían que Colombia está un poco como avanzado, como en esos desarrollos sostenibles. ¿Cómo ves tú a Colombia en eso? Pues yo pienso que estamos en un momento en donde ya nos dimos cuenta que es una necesidad abordar esos objetivos de desarrollo sostenible. Que es muy importante, digamos, así como lo están haciendo otros países, nosotros poder llegar a hacer como esos aportes. Si me preguntas en términos de cómo hemos avanzado, considero que efectivamente sí, cada vez somos más conscientes de estos temas climáticos, somos más conscientes de la necesidad de hacer que el conocimiento científico, por así decirlo, llegue a los territorios. De hecho, es algo de lo que más puedo destacar que me gusta, que estoy evidenciando ahorita. Y sobre todo también los temas de igualdad. Los temas de género, los temas de cómo una mujer, al igual que un hombre, y eso también hace parte del objetivo de desarrollo sostenible, pueden aportar al desarrollo de sus territorios sin que haya, digamos, algún tipo como de discriminación. Eso te iba a decir, quería irme un poquito por el lado de género. ¿Cómo ha sido tu papel dentro de tu rama? La mayoría son hombres. ¿En algún momento has tenido que, pues, digamos, sentir discriminación o experimentar discriminación? Bueno, yo creo que, perdón que me voy a ir un poquito por los lados, pero ya luego te contesto. Cuando se habla de discriminación, yo creo que aquí en el país hay mucho tabú. Por ejemplo, hay unos sectores que dicen, no, la discriminación no existe. Otros que de pronto, pienso yo, se van como muy hacia el extremo y no, y es que por cualquier cosa que suceda, digamos, es discriminación. Entonces, yo siento que estamos polarizados con respecto a qué es discriminación como tal. Puedo decir que Ana Lucía Caicedo, aún estando, digamos, en un ambiente tanto laboral y profesional, porque, como les decía, yo estudié ingeniería electrónica y era una carrera en teoría de hombres. Éramos 50 personas y habíamos 4 mujeres, ¿sí? Entonces, yo pienso que la discriminación sí, efectivamente existe. Digamos, en las noticias diariamente claro uno ve existe ese tipo de situaciones. Con fortuna yo no lo he sentido, pero pienso que dentro de lo que es el entorno donde uno crece, donde uno vive, o muchas veces las personas con las que uno se relaciona, a veces hay que mentalmente tratar como de no pensar que todo es discriminación, ¿sí? Porque a veces también como que se ¿Qué va dices el tú? tema ¿Como por de ahí. no tomárnoslo personal muchas veces? Sí, yo pienso que muchas veces no pensar que todo lo que le puede ocurrir a alguien de una etnia como la mía, que de pronto no lo favorezca en una situación, sea discriminación, sin decir que no existe, ¿sí? Entonces puedo decir que me siento con fortuna porque no he tenido un episodio tan dramático en esa línea, pero claramente sí he tenido situaciones en las que sí me he sentido como, puede ser por esto. Pero siempre trato como, no me voy a llevar por ahí porque quizás el papel de sentirme víctima en algo no me gusta, pero sí es una realidad, sí existe. ¿Y tú me podrías dar un ejemplo de algún momento en el que tú digas como, ok, de pronto aquí lo sentí, pero preferí, que me parece muy valioso y muy valiente, no tomármelo personal? Creo que eso es un reto como sociedad, no tomarnos las cosas personales. Y te lo digo porque, Así es. por ejemplo, yo hago parte de la comunidad LGBT y esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero lo quiero unir porque uno a veces se siente discriminado y afortunadamente pues yo he contado con mucha suerte y nunca digamos que he tenido un mal comentario con respecto a mi sexualidad y así, pero es una realidad. Entonces yo quiero que tú me digas como esto pasó y yo creo que fue discriminación, pero no me lo tomé personal. Sí, y lo que tú dices es muy importante, el tema de no tomárselo personal sin negar que eso existe. Existe, claro. Y creo que existe. el racismo como tal, así descarado, negra, vete de aquí, no. Pero sí existe ese, ¿cómo decirlo? Digamos, ese racismo involuntario e inconsciente.
que no es tóxico, sino que, por ejemplo, cuando tú me preguntas de una experiencia, no sé, alguien se refiere de mí a otra persona, no, es que conozco a esta persona que estudió esto, esto y esto, de pronto se ha destacado por X o Y cosa. Entonces, cuando ya le dicen, y eso es una persona afrocolombiana, entonces, aún siendo afrocolombiana logró todo eso. O sea, no es algo en el que uno diga, por ejemplo, que es malo, ¿no? Porque la persona lo hace de manera inconsciente, ¿sí? Pero digamos que muy en el fondo se siente como el que ser negro o el que ser afro o el que ser afrodescendiente y lograr estas cosas debe ser como una excepción, porque digamos es como una, no sé, es como una cosita chiquitica en medio de tantas cosas, o sea, como que si implícitamente dijeran que ser afrodescendiente tuviera una limitación, ¿sí? Claro. Pero la otra persona no lo hace de una manera tóxica, Total, ¿sí? yo creo que eso de pronto no viene como con la mala intención de la persona, sino que eso viene ya como con un contexto y un trasfondo de muchos años en donde la sociedad ha sido, pues, ha discriminado, ¿sí me entiendes? Hablemos de la comunidad LGBT, hablemos de las personas afrodescendientes, creo que viene más como de un contexto y de estamos ahora no acostumbrándonos, perdón ese término, pero sí creo que la sociedad está empezando a sentir y a tener ese cambio y estamos como cambiando de pronto como el lenguaje. Entonces yo creo que no viene como de como una mala intención, sino de pronto de como ese contexto y ese bagaje que nosotros tenemos. Exactamente, esa connotación, por ejemplo, y miraba, no sé si lo puedo referir aquí, pero me parecía muy chévere, me parece un programa muy interesante, el cuchicheo, ¿cierto? En donde hacían un ejercicio me pareció excelente como para enviar el mensaje y era, ¿por qué hablamos de aguas negras? ¿Por qué hablamos de oveja negra? Entonces, desde niño no viene escuchando eso y viene relacionando que lo negro es malo también, ¿no? Entonces, es así como cuando ya uno crece, va con esa connotación y de hecho uno de niño, ahora, y cuento una experiencia, por ejemplo, yo hasta hace, colócale, antes de la pandemia, yo usaba extensiones, me alisaba el cabello, muchísimas cosas de ese tipo. Y ahí perdón que te conviene varias cosas ahí, y era porque, por ejemplo, ahora ha venido cambiando, pero hace unos años en nuestra cultura afrodescendiente, cuando uno cumplía 15 años, el símbolo de que ya tú te conviertes en mujer es alisarse el pelo. Entonces uno anhela de niño llegar a los 15, alisarse el cabello y eso. Entonces ahí vienen unas connotaciones que tienen mucho que ver con lo que inconscientemente se transmite. Pero yo siento que eso ha ido cambiando. Exactamente, la verdad que sí. Mira. Me encanta. Claro que sí. Me encanta. Bueno, y cuéntanos un poquito de tu vida personal. Okay. De tu familia, de tu cultura, de dónde vienes. Bueno, yo soy la menor de 5 hermanos. Lamentablemente mi hermana mayor murió. Somos una familia que procede de una vereda que se llama Chajal en Tumaco. Mis padres, digamos que nacieron y crecieron ahí. Mis hermanos mayores también lo hicieron. Pues básicamente mi familia, digamos, de alguna forma, y eso es algo que valoro muchísimo ahora, en su momento no lo entendía, digamos que venimos de una procedencia humilde, no somos unas personas acaudaladas o de grandes fincas y demás. Entonces nosotros desde pequeñas, con mi hermano también, mi hermano mayor, pues básicamente siempre crecimos alrededor de las tiendas. Mi mamá siempre tenía tienda, mi papá tenía, digamos, un trabajo formal, pero pues económicamente no era algo como que nos pudiera dar un sustento así tan grande para tantos hermanos. Y ya luego, gracias a Dios, mi mamá pues tuvo como esa línea y junto con mi padre pues de estudiarnos y demás, y así la demanda económica se hizo más fuerte. Entonces digamos que vengo de una familia trabajadora, y eso me ha ayudado quizás como a tener un poco de lo que es responsabilidad de chiquita. Entonces cuando les comentaba que cuando era chiquita no lo entendía, es porque en el Pacífico, digamos en Tumaco, cuando uno salía del colegio, colócale 9, 10 años, siempre uno, si tenía las clases en la mañana, en la tarde uno trataba de hacer como boditas, que era reunirse con las amigas y preparar algo, ¿no? Resulta que yo no podía hacer eso porque yo tenía un turno en la tienda. Entonces tenía que ir para allá. O sea, desde chiquita empezaste a trabajar. Exactamente, pero tenía mis ventajas porque yo disponía de todos los mecatos del mundo ahí. Entonces era como una responsabilidad, pero tampoco algo sufrido. Y ya con el tiempo pues entendí de que realmente había sido un privilegio tener, digamos, esa dinámica. Entonces, pues básicamente mi familia es muy amorosa. Pues, ¿qué más te puedo decir? Ellos viven la mayoría en Cali en ese momento, otros viven en Pasto.
Y no, pues somos una familia realmente me parece como muy arraigada a estar juntos y digamos de apoyarnos mutuamente. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje más grande en la vida? Esto es una pregunta muy amplia y compleja, pero digamos con la experiencia que has tenido, con la oportunidad que has tenido de contribuir a la sociedad en la que vivimos, de estudiar, de empaparte un poco como de la realidad de Colombia, ¿cuál ha sido ese aprendizaje? Algo que tú digas, definitivamente esto es algo que a mí me ha quedado a lo largo de los años. Wow, es una pregunta que me llegó lejos. Pero yo creo que, y es una pregunta que uno debería hacerse también como para cuestionarse uno qué aporta al mundo, ¿no? Porque a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, uno a veces se levanta, uy, feliz, el café y sale a trabajar, y otras veces uno como que, ay, bueno, me levanto, y bueno, ¿yo para qué estoy haciendo todo eso? ¿Sí? Entonces, yo creo que son cuestionamientos que a todos nos ha Y pasado. son válidos. Sí, yo creo que de lo que puedo tomar como aprendizaje, de lo que puedo yo decir como una reflexión, es que hay que vivir y aprovechar los momentos. Yo pienso que soy de las personas que pues todavía estoy como en ese ejercicio, que piensa que de lo malo y de lo bueno se aprende. Eso es clave. Ahorita que te hablaba de mi familia, se me vino un pensamiento muy profundo y es que algo que nos ayudó como a unirnos incluso más, como hermanos, como familia, fue la muerte de mi hermana mayor, claro. Porque, digamos, nosotros teníamos como 10 años de separación en cuanto a generaciones y demás. Ella estuvo, digamos, en un mundo en el que, pues, mi mamá era primeriza con ella, entonces era como de restricciones. Claro. Cuando ya llegué yo, pues ya era No, la pues libertad ya, absoluta. sí. Entonces siempre hubo como esa diferencia generacional. Cuando ella se va, aprendimos a ser más unidos. Entonces, cuando tú me preguntas qué sería como lo que uno tiene que aprender es que incluso los momentos negativos, los momentos malos son los que más te enseñan. Y son los que te forman el carácter, son los que te dicen que el fracaso no existe. O sea, yo pienso que el fracaso no existe. Todo depende de tú cómo lo mires. Sí, desde la perspectiva que tú tengas. Exactamente. Yo quiero preguntarte, ¿en qué momento de tu vida has sentido que has estado en el piso cero? Uf, Piso yo cero creo no que lo veamos como un momento malo, coincido y concuerdo mucho con tu pensamiento de que de las cosas difíciles y de los momentos más bajos y oscuros de la vida es de donde mejores cosas salen, sin duda, porque es donde más aprendizajes tienes. ¿En qué momento tú has sentido como que has tenido que, como un despertar, que tú digas, acá me sentía demasiado mal y demasiado perdida, pero definitivamente hice esto y las cosas cambiaron? tengo una lista como de 100 momentos de piso cero. Yo creo que te voy a resumir en unos pocos ejemplos. Uno de los pisos ceros más fuertes que tuve fue el cambio de pasar al colegio a la universidad. Bueno, yo estudié toda mi colegiatura en Tumaco, Tumaco. y luego pasé a Pasto porque no había, digamos, una universidad donde estuviera la carrera que quería. Cuando estaba en el colegio, sin decir que era la alumna lumbrera, la que, bueno, la demostrar, digamos que mis notas eran muy buenas, ¿no? Cuando llegué a la universidad, eso fue llevar garrote por todo lado. Entonces fue como una crisis muy grande, ¿no? Porque de ser allá la estudiante que de alguna manera se destacaba en algunas cosas, Aquí cuando no. llegué a la universidad, claro, y eran y matemáticas, no, matemáticas y la física. Claro. Entonces, no, este ejercicio, mire, y yo mirándole, no sabía cómo entrarle a esa ecuación cuando mis compañeros, ya listo, yo la salgo a resolver. Entonces fue un momento como muy fuerte porque, y claro, yo me cuestionaba, decía, pero yo soy bruta, ¿qué pasa? Y yo estudiaba, pero lo que no te imaginas, yo dormía con los libros, ¿no? Pero entonces ya cuando tú empiezas como a analizar, claro, la educación en Tumaco no va a ser la misma que en Pasto, porque ya digamos hay mejores profesores, hay mayores herramientas y eso. Pero entonces fue un piso cero en el que sí me deprimí, pero luego dije, no, aquí toca tomar acción. Vamos a hacer algo. El siguiente piso cero que tuve fue cuando por temas económicos no pude seguir la universidad. Pero cuando salí del colegio había tenido la oportunidad de estudiar en el SENA Hotelería y Turismo. Entonces dije, bueno, obviamente pues me sentí muy mal, regresé a Tumaco y dije, no, yo debo empezar a hacer algo, pues porque si el problema es económico, pues vamos a generar ese ingreso. Entonces también fue un piso cero, empecé a trabajar en un hotel como recepcionista, tuve, digamos, ahí las condiciones económicas y me fui millonaria para Pasto. De acuerdo que en ese entonces los celulares apenas salían y compré celular para que dimensionen el nivel de riqueza que tenía. Entonces, cuando ya llegué a Pasto, chaquetas, entonces eso fue como una de las cosas muy chéveres. Y si ya me voy como a lo más reciente, como para no pasar y hacer tan largo todos esos pisos ceros que he tenido, el más fuerte que tuve fue ahorita con la pandemia, porque casi me quedo viuda. Mi esposo casi muere.
él estuvo incluso intubado. Entonces fue un momento de crisis, pero súper, súper grande. Difícil. Porque de hecho yo estaba en una salida de campo haciendo temas oceanográficos en Buenaventura. Y ahí fue toda esa revolución social que hubo, que cerraron la vía, o sea, todo coincidió. Al punto, por ejemplo, que en el hotel donde yo estaba, pues el desayuno era normal los primeros días y ya luego era un huevito frito, medio pan, o sea, era una cosa súper crítica. Y luego me comentan que mi esposo empezó pues a desmejorarse. De hecho, yo hablaba con él y que no tenía apetito. Cuando ya lo hospitalizan, pues claramente yo tenía que ir allá con él y no podía salir porque no había aeropuerto, no había medios. Ya luego, gracias a la institución, se pudo hacer la gestión, llegué allá y allá fue subidas y bajadas, subidas y bajadas. Entonces, fueron muchos pisos ceros, así digamos en su momento, pero digamos el más crítico fue cuando tuvieron que llevarlo a Pasto, aun cuando decían que no podían moverlo, ¿cierto? Por ambulancia. Entonces, recuerdo que en esa ida hubo un momento en la que se tuvo que detener la ambulancia porque él iba muy mal. ¿Sí? Ya. Y las personas que pasaban a su alrededor, o sea, que estaban mirando, pues los curiosos decían, no, él ya murió. Si yo iba adelante, y yo no, bueno, No, en fin. no puede ser. Cuando ya llegamos a Pasto y el hospital, la clínica lo recibe, prácticamente me dice, mira, él está ahí y en el mejor escenario, si se recupera, él va a tener que estar con un balón de oxígeno permanentemente. Y eso sí se recupera. Pero fue así como cuando tú dejas una chaqueta para arreglar. Y dices, miremos a ver qué vamos a hacer. Ahí fue donde caí. Porque, digamos, en el mes anterior de lo que había sido la dinámica en la clínica, pues yo había estado como con mucho ánimo. Pero cuando ya me dicen eso y me dicen además que no puedo visitarlo, pues eso fue como que un momento muy fuerte. Pero bueno, el tema es que gracias a Dios se recuperó, pero fue uno de los momentos más dramáticos de mi vida, pero a la vez uno de los momentos más bellos. Claro. Porque justamente durante esa experiencia conocí personas maravillosas y redescubrí otras. Entonces yo creo que lo que te decía, o sea, de cada cosa mala hay una cosa buena. Y gracias a Dios, pues, ya está mi bien. esposo está muy bien. Bueno, me alegra muchísimo. Ahora que mencionas pandemia, quiero traer como este momento porque la pandemia tuvo un impacto climático importante y volvámonos otra vez como a la parte profesional tuya. ¿Qué pasó en ese momento? O sea, ¿qué pasó en el momento de la pandemia? Bueno, yo creo que en el momento de la pandemia, aunque muchos de alguna forma a nivel personal, digamos que fue una cosa muy traumática, lo pueden ver como algo negativo, quien más agradeció la pandemia fue la naturaleza. Definitivamente. Entonces, si bien durante gran parte de ese tiempo no se pudieron hacer campañas, no se pudieron hacer mediciones, digamos, in situ, por parte de las personas. Yo creo que lo mirábamos incluso en las noticias porque es una reflexión que ampliamente se hizo, que las playas estuvieron más limpias, muchos ecosistemas incluso se sobrepusieron a muchas dinámicas negativas que había. Y puedo decir que no puedo decir, digamos, que durante ese periodo el cambio climático se detuvo una cosa así, digamos, dramática, pero siento que fue un buen momento para la naturaleza. ¿Sí? Todavía, digamos, hay estudios y hay cosas que se vienen, digamos, analizando y desarrollando con respecto a temas de cómo esto pudo haber incidido, mejorado, bueno, viceversa. Pero creo que para la naturaleza fue un momento muy, muy chévere. Y desde el punto de vista oceanográfico también fue positivo porque muchos ecosistemas se recuperaron, definitivamente. Bueno, ahora hablando un poquito de los proyectos en los que tú estás actualmente, de género, de clima, de todo, cuéntanos un poquito de eso. O sea, ¿qué espera para ti de ahora en adelante? O sea, ¿en qué estás trabajando fuertemente ahorita? Ok, digamos que de hace unos 9 meses tuve la fortuna de que la institución me diera un ascenso. Felicitaciones. Muchas gracias. Antes de eso, pues yo trabajaba netamente como en investigación, saliendo a campo, pero no tanto saliendo a campo, sino principalmente analizando los datos que el equipo de trabajo, digamos, especializado en esa línea hacía, pero muy enfocada como a analizar series temporales y bueno, cómo está esto. Ahora, digamos, desde el cargo en el que estoy, tengo la responsabilidad del área de investigación como tal, que tiene que ver tanto con lo que se hace en el Centro de Investigaciones en Caribe como en el Pacífico. Y creo que una mezcla entre lo personal y entre, digamos, lo que es mi actual rol es hacer que toda esa investigación llegue a las comunidades, ¿sí? Es un reto grande porque, digamos, nuestra institución, donde estoy yo en ese momento, no tiene un enfoque social, pero gracias a Dios y gracias a estos espacios, puedo tener la oportunidad como de comentar cómo a través de la sonografía podemos, por ejemplo, aportar a la economía de las localidades. Hace como menos de un mes estuve en Santa Marta en un evento de turismo comunitario y sostenible.
explicándoles, por ejemplo, cuál es la importancia de esos temas climáticos para el quehacer que ellos hacen, cómo identificar los periodos donde hay ciclones tropicales, o sea, cómo que ellos conozcan a través de este conocimiento de la oceanografía, de temas climáticos, de variabilidad, ellos podían de alguna manera hacer una mejor planeación de sus actividades. Entonces yo creo que dentro de lo que es ese enfoque, de lo que Ana quiere, tanto como persona como que también a nivel profesional, es hacer que toda esa investigación no se quede en el artículo científico por allá guardado. Sí, como traerlo. Exactamente, sino como que, y es algo es un reto muy grande, sino que es cómo hacer para traducirlo sería, para que las comunidades, para que el pueblo indígena lo entienda. He tenido, digamos, algunas experiencias en esa línea y es algo muy desafiante, pero es muy bello. El tú ver cómo todo ese conocimiento y toda esa ciencia que se hace desde diferentes institutos puede llegar a ser parte de una toma de decisiones para un sector. De acuerdo. Tú me hablas ahí de las comunidades, pero digamos, uno desde la realidad que vive, hablo de las personas que estamos en la ciudad, uno cómo puede, digamos, que empaparse del tema, porque siento que eso es algo como muy ajeno. Entonces, estos espacios creo que son importantes como para entender cómo qué es lo que está pasando, pero yo desde mi realidad, como Juliana Sedán, ¿cómo puedo contribuir de alguna manera? Yo creo que con lo que estás haciendo en ese momento, estás aportando muchísimo. Mucho, mucho, mucho. ¿En qué sentido? En que, digamos, toda tu audiencia, todo tu público va a poder saber y de pronto no va a tener ahí como para tomar papel y sacar de aquí un libreto grande, pero sí se le va a despertar el interés, por ejemplo, de cómo Antártica se relaciona con la dinámica de playas en Vallasolano. Como, por ejemplo, lo que pasa en los glaciares, los nevados que tenemos aquí en Colombia, tienen que ver con lo que ocurre también, digamos, en las zonas costeras. Cómo toda esa contaminación que nosotros generamos en las ciudades pueden acabar con ecosistemas. Entonces, claro, les puede despertar ese interés y básicamente ese interés es el que los va a llevar como a profundizar más como en esos conocimientos, como en este entender de cómo uno siendo un ciudadano del mundo puede también aportar a que estas afectaciones por clima o afectaciones por contaminación no sean tan grandes. Entonces yo pienso que espacios como estos son definitivamente trascendentales e importantes para poder hacer como ese tipo de llamados, ¿no? Sin sonar, porque también es otra cosa que a veces ocurre, que hay escenarios en donde nos vamos al extremo, donde nos vamos como al espíritu ambientalista, pero al 100% donde todo es malo, ¿no? Entonces como que no, hacer esto es malo, 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 y al final tampoco de esa manera se transmite un mensaje que pueda llevar a que la gente tome acción. Entonces es más como de un conocimiento en donde la persona pues tiene que ser consciente de su responsabilidad con respecto a la naturaleza, pero tampoco de una manera tan, ¿cómo se dice? O sea, como que todo sea prohibido. Ya. Entiendo, como restrictiva, súper drástica. Exactamente. De acuerdo. Ana, en este podcast siempre hacemos una dinámica de preguntas. Entonces, es una pregunta que deja el anterior invitado. Tú la tienes que responder y tú le vas a dejar al siguiente invitado, que no sabes quién es, una pregunta. De lo que tú quieras, la pregunta que se te dé la gana, literalmente. La pregunta que te toca responder a ti es, de tu vida, si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué cambiarías? Si pudiera cambiar en ese momento algo de mi vida, es quizás lo que ocurrió con mi hermana mayor, ¿no? Que cuando ella estaba pasando su momento más crítico, ella murió de cáncer de seno, yo no tuve como la sensibilidad de poder entender por lo que ella estaba atravesando. Porque de hecho ella fue una persona que se ensimismó y de pronto no era como muy abierta en lo que sentía. Si pudiera cambiar algo en ese momento es poder tener la madurez que tengo ahora en ese momento para poderla, digamos, a ayudar y a sobrellevar la situación que tenía. De acuerdo. ¿Y qué pregunta le harías al siguiente invitado? Debo ser así igual de perversa con esa pregunta así profunda. A ver. Yo lo que le preguntaría es, siendo ella o él una persona en cualquier línea de la profesión, ¿qué considera que debería hacer las demás personas para quizás provocar un cambio en el mundo que sea como tangible desde la arista donde lo vea? O sea, ¿cómo ella considera, por ejemplo, tú, Juli, bueno, Ana, qué deberían hacer para realmente provocar un cambio
trascendental en la vida de las personas, o sea, independientemente, digamos, la línea. Exactamente. Que debería, listo, de acuerdo. Bueno, nada, Ana, mil gracias por haber aceptado la invitación. Mil gracias a ti. De verdad, mil gracias. Me encantó este episodio. Creo que sí es valioso como tener este tipo de conversaciones que normalmente pues uno no tiene. Tengo 27 años y no tenía ni idea de qué era la oceanografía. Entonces, me parece muy importante como tener estos espacios y visibilizar esto que está pasando. Gracias por querer hacer un cambio positivo en la sociedad. Creo que es muy valioso hacer eso. Y esas Muchas personas que ti. están como trabajando no solamente como en sí mismas, que creo que muchos trabajos son como muy personales, como muy para uno mismo, pero creo que estos trabajos que tú haces contribuyen al resto de personas. Entonces me parece muy valioso, te felicito. Muchas y gracias por a acá ti, siempre realmente. bienvenida. Muchas gracias a ti y te felicito también por generar ese espacio donde, digamos, las personas pueden, de alguna forma, poder enviar un mensaje a alguna persona que en este momento puede estar necesitando como esa clave. Porque también creo mucho en eso de que los mensajes llegan en el momento que uno los necesita. Total. Y sé que a través de este canal y todo lo que tú haces han llegado muchos mensajes a personas que lo están necesitando. Entonces, yo te felicito a ti de verdad por esto. Muchísimas gracias. Bueno, nada, mil gracias por haber estado acá y por acompañarnos. Ana, no sé si tú tienes redes sociales o...